Saludos, bienvenidos a otro video tutorial. En este video tutorial vamos a ver un poco lo que son los input y los output data, ¿sí? O los datos de entrada y los datos de salida. Vamos a crear variables, vamos a ver los tipos de datos que hay en esas variables y vamos a asignar datos en las variables, lo que se conoce como el proceso de inicialización. Vamos a mostrar mensajes a través de los datos directamente y a través de variables. Y por último vamos a explicar lo que es la concatenación. Bien, ¿qué es un input y un output data? Todo en sistemas, absolutamente todos los programas que ustedes hagan o con los que ustedes trabajen y todo lo que es referente a computación, trabaja con inputs y output data. O sea, trabaja con datos de entrada y salida. Cuando usted usa una calculadora en un programa, la calculadora del Windows, por ejemplo, usted al ingresar los números, ¿sí? Esos números son input data. Y cuando usted presiona el botón de igual, lo que usted está obteniendo es un output data o un dato de salida. Cuando usted coloca un URL, una dirección de internet en la barra del URL, del Chrome o del Internet Explorer, usted está colocando un input data. Y cuando usted ve la página como tal, usted lo que está viendo es datos de salida o los output data. ¿Sí? Cuando usted está trabajando con un sistema y está haciendo, por ejemplo, la reserva de un vuelo, usted normalmente coloca las fechas, ¿verdad? Usted coloca la fecha de cuando quiere salir y la fecha cuando quiere llegar. Entonces, esas fechas son input data o los datos de entrada. Y los output data vendrían siendo todas las opciones que tiene para realizar esos vuelos. Por ejemplo, el número de vuelo, la aerolínea, la hora en la que viaja. Eso de ahí son datos de salida. ¿Ok? Todo lo que usted haga, recuerde, todo lo que usted haga en sistemas, ¿sí? Siempre es un dato de entrada o varios datos de entrada. Y a través de esos datos de entrada hay un proceso, ¿sí? Hay un procesamiento. Y ese procesamiento otorga unos datos de salida, ¿sí? ¿Qué son los resultados que usted ve? ¿Sí? Son todos los resultados que usted ve cuando trabaja con un sistema. El mensajito que usted ve en la pantalla de error, o el mensajito de gracias, o el mensajito de se ha enviado exitosamente el email, o se ha enviado la información, ¿sí? Todos esos mensajes son output data, son datos de salida, son respuestas que le está dando el sistema, con el fin de orientar al usuario, de darle un feedback correcto al usuario, ¿sí? O incluso con el fin de darle los resultados que pidió. Por ejemplo, en el caso de la reserva, al momento que usted está viendo todos los vuelos disponibles, pues usted está otorgándole datos de salida, está otorgándole resultados al proceso que inició el usuario al momento de consultar las reservaciones, ¿sí? Todo es un input y un output data. Ahora, para que el input se transforme en output, ¿sí? Tiene que haber un proceso, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como process, ¿ok? En programación vamos a hacer eso. En estos videos vamos a hacer eso. Vamos a trabajar con un input, o sea, vamos a ingresar un input. Va a haber un proceso, ¿sí? Y luego de ese proceso se va a mostrar un output, o sea, un resultado, ¿sí? El resultado puede ser un mensaje, puede ser un mensaje concatenado, ya después vamos a ver lo que es concatenación, pero puede ser un resultado unido con otras palabras, ¿sí? Pueden ser datos, pueden ser información necesaria para el usuario. Hay millones de formas que se pueden interpretar esos datos. Lo importante es que va a ser una respuesta que va a otorgar el sistema. ¿Ok? Recuerde, input de entrada, output salida y el process lo que transforma el input al output. O sea, la entrada la transforma en resultado. Bien, para la creación de variables vamos a usar el Visual Studio. En este momento yo tengo puesto el Hello World,
pero vamos a crear un nuevo proyecto de una vez para que también se ambienten a esto de crear nuevos proyectos. Vamos a hacer New Project, ¿sí? Vamos a seleccionar el Empty Project y aquí vamos a colocar, como nombre de proyecto, vamos a colocar variables. Vamos a ver si no existe ese proyecto. Entonces vamos a colocar, ok, no existe. Me dice si es que deseo guardar el proyecto, el primer proyecto. Eso le puede suceder a usted si es que usted no ha guardado previamente el proyecto que ha hecho, ¿sí? Para que no se pierda, pues sí, yo le voy a dar yes, ¿sí? Y en ese momento ya se guardó el proyecto, el de Hello World ya se guardó, ¿sí? Para guardar, si es que usted no quiere crear un nuevo proyecto, pero sí quiere guardar el proyecto anterior, pues simplemente aquí donde están los disquetes, donde dice Save Variables o dice Save All, eso le va a guardar todo el proyecto. De preferencia, presionen Save All. Con eso ustedes aseguran que todo lo que usted ha hecho en el proyecto se está guardando. ¿Ok? Bien, entonces hemos creado nuestro proyecto llamado variables. Vamos a añadir un nuevo item. ¿Sí? Nuevamente, un CPP. ¿Ok? Entonces aquí vamos a colocar el nombre. Podría ser el mismo nombre del proyecto, no pasa nada. ¿Sí? Vamos a colocar tipo de datos. ¿Ok? Tipo datos. ¿Ok? Puede ser variables también, no pasa nada, ¿no? Pero para diferenciar, ¿no? Para que no crean que siempre es el mismo nombre del proyecto, tiene que ser el mismo nombre del CPP. ¿Ok? Entonces, una vez más, la estructura básica. Include IOStream using namespace std, punto y coma, in main, abro paréntesis, cierro, abro corchetes, ¿sí? Y dentro de los corchetes pongo un return 0 y de una vez el system pause. Eventualmente, en los siguientes videos, yo ya voy a arrancar desde aquí para no estar perdiendo un poco de tiempo, ¿sí? Si es que yo llego a añadir algún detalle en esta estructura básica, pues yo se los explicaré en su momento. Pero por ahora, pues tenemos esta estructura. Bien, entonces, vamos a hablar un poquito de los data types. Y antes de los data types tenemos que saber un término muy importante en programación, sea cual sea el lenguaje que usted use. C++, Visual Basic, Java, PHP, Python, lo que sea. ¿Ok? El término es variables. ¿Qué es una variable? Una variable es la representación de un dato dentro de un programa, dentro de una aplicación. ¿Ok? Todo dato que usted quiera representar, ¿sí? Lo tiene que hacer a través de variables. ¿Ok? Todo valor que usted quiera representar tiene que hacerlo a través de variables. ¿Ok? Ahora, estas variables simplemente son nombres, nombres que usted le da, son labels, son etiquetas que usted le pone a ese valor. ¿Ok? Con el objetivo de que el programa lo identifique fácilmente y de que usted inclusivemente lo identifique fácilmente. Ahora, toda variable tiene un tipo de dato, ¿sí? Un data type. Los data type más comunes dentro de las variables son el int. Voy a hacer, antes de entrar a data type, déjenme explicarles algo rapidito. Hay algo que se llama comentarios, ¿sí? Comentarios son justamente, valga la redundancia, son esos, son comentarios. Lo que sirven es para documentar lo que usted está programando, ¿ok? Para usted comentar lo que usted está programando, ¿sí? Y de una vez apréndase esto porque esto se lo va a pedir en todos los laboratorios y todas las tareas del curso. Para comentar o documentar, lo que se hace es escribir 2 slash. Y si ven cómo las líneas cambiaron a color verde, ¿sí? Eso de ahí, luego de colocar los double slash, usted empieza a escribir la documentación que usted quiere, ¿sí? En este caso vamos a poner esto es un comentario. Fíjense cómo las letras están cambiando a verde. Cuando las letras cambian a verde, esto significa que al momento que el programa se ejecute, esas líneas en verde no las va a tomar en cuenta el programa, ¿sí? Porque no son instrucciones, ¿sí? No son códigos especiales que el computador entiende. Son palabras escritas en lenguaje humano,
que solo usted las puede entender. Es más, si usted le quita los slash, le va a aparecer probablemente un error. Y fíjese que les aparece un error. Les aparece, cuando usted vea estas cositas en rojo, eso significa que hay un error, ¿sí? Y justamente eso le está sucediendo. Está diciendo que esto no existe. O sea, valga la redundancia, la palabra esto, ¿sí? No está definida, ¿sí? Porque al momento que usted le quita los comentarios, esta palabra, estas 4 palabras que usted ve aquí, las está detectando como variables. El programa piensa que son variables. Y toda variable tiene que estar identificada. Ya vamos a identificar las variables. Sino que primero quería explicarles lo que eran los comentarios. Entonces, para comentar algo, simplemente double slash. Eso se llama comentario de línea. Es más, vamos a poner, esto es un comentario de línea. Porque usted puede comentarlo en la línea. O sea, yo puedo comentar esto aquí, fíjense. O acá, vamos a comentar acá arriba, donde dice include. Yo puedo comentar aquí y decir, esto es una librería del sistema. Y no pasa nada, ¿sí? Porque yo comento en la línea. Hay otro comentario que se llama comentario en bloque. Y para los comentarios en bloque, ¿sí? Usted usa un slash y un asterisco. Y debe recordar siempre que tiene que cerrar con un asterisco slash, o sea, con lo contrario. ¿Por qué se llama en bloque? Porque usted puede escribir toda esa documentación, puede escribirla en forma de bloque. Entonces usted coloca, esto es un comentario realizado en bloque. Y aquí abajo yo puedo colocar otra línea para para la aplicación de C++. Ya. Si ven cómo todo esto es un bloque, por eso se llama comentario en bloque, ¿sí? Usted puede usar estos dos tipos de comentario, según lo requiera, pues, ¿no? Pero ya de una vez le explico esto porque lo voy a hacer bastante en la programación, ¿ok? Entonces, vamos a comentar aquí, vamos a poner data types, o en español, tipos, tipos de datos, ¿ok? Entonces, ahora sí vamos a explicar lo que son los tipos de datos en las variables, ¿sí? Las variables aquí en C++ se las conoce como identifiers, ¿sí? O identificadores. Es lo mismo, simplemente es otro nombre, ¿ok? Es otro nombre para llamarlos, ¿sí? Pero siguen siendo variables. Como les había dicho, las variables tienen tipos de datos. El primer tipo de dato es el entero o el int. Vamos a poner aquí int. Vamos a ponerlo en comentario. Int. ¿Sí? El int lo que hace es decir que la variable va a ser entera, es decir, que va a guardar valores enteros, números enteros. El 0, el 1, el 10, el 20, el 100, el 200, el 1.234.520. Eso de ahí son números enteros, ¿ok? Y esos tienen que estar guardados en una variable de tipo int, entero. Tenemos los float o los double, perdón, los float y los double, ¿sí? Los float guardan números decimales, ¿sí? Por ejemplo, el 10.54, el 3.52, el 4.5678, el 3.14162824. Esos números decimales son guardados en variables de tipo float o tipo double. ¿Cuál es la diferencia? Los dos manejan decimales. Pero el double maneja mayor precisión, maneja mayor cantidad de decimales. ¿Ok? Tenemos también el boolean. Boolean, ¿sí? Los booleanos son tipos de datos que solo almacenan dos valores, verdadero o falso, true o false, no almacenan más, ¿sí? Si usted quiere decir que una variable está en true, pues usted simplemente la declara como booleana, ¿ok? Y también tenemos los char. Char es un tipo de dato que solo almacena un carácter, uno. Y carácter me refiero no solo a letras, pueden ser números. Los números también son caracteres, ¿sí? O símbolos, ¿ok? Entonces sí, pero de pronto me vas a decir, pero los números no son enteros. Es verdad, también son enteros, pero ¿cuál es la diferencia entre un número entero y un número char? Básicamente la diferencia es que los números enteros, si usted lo declara como entero o como float, porque también pueden ser números los float,
usted le está diciendo al sistema que, o perdón, le está diciendo al Visual Studio que esos números enteros y float los va a utilizar para un cálculo matemático. Es decir, que con un int o con un float usted va a poder sumarlos, restarlos, multiplicarlos, dividirlos, sacarle raíz cuadrada, elevarlos a una potencia, bueno, hacer un millón de operaciones matemáticas con eso. En cambio, con un número de tipo char, usted no puede hacer esas sumas, ni esas restas, ni nada de eso. ¿Sí? Entonces, por eso es la diferencia. Si usted va a hacer, por ejemplo, ¿qué puede ser? Ya, después vamos a ver lo que son variables, o sea, en dónde podemos aplicar las variables. Sí, primero quiero terminar con lo que son las explicaciones de los tipos de datos. El siguiente tipo de dato es el string. ¿Ok? String guarda una cadena de caracteres, es decir, guarda palabras. ¿Ok? Usted puede guardar hola mundo, el hello world, usted lo puede guardar en una variable de tipo string. ¿Ok? Ahora, hasta aquí yo solo les he explicado lo que es, en teoría, una variable y cuáles son los tipos de datos que puede tener esa variable, por lo menos los más básicos. ¿Ok? Hasta ahora hemos explicado 2, 4, 6 tipos de datos. Ahora, ¿cómo declaramos una variable? Vamos a comentar aquí, vamos a poner declaración de variables. ¿Ok? Para declarar una variable, usted primero tiene que escribir el tipo de dato. En este caso vamos a colocar int. ¿Ok? Ahí ya estoy diciendo que lo que voy a declarar es entero. ¿Ok? Ahora, después de eso, tengo que colocar el nombre de la variable. ¿Sí? Vamos a colocar variable 1 y punto y coma. ¿Ok? Con esto, yo estoy diciendo que mi variable de nombre variable 1, ¿sí? Aunque suena un poquito redundante y confuso, mejor vamos a cambiarle el nombre. Vamos a poner int, ok, cantidad. ¿Ya? Cantidad, botellas. ¿Ya? Cantidad de botellas. ¿Ya? Con esto yo estoy declarando una variable que representa la cantidad de botellas. ¿Sí? Y esa cantidad de botellas va a tener un tipo de dato entero. ¿Sí? Usted sabe que la cantidad de botellas, usted tiene 10, 20, 30, 5, 2, 4, 6 botellas. Usted nunca tiene 6.6 botellas, no tiene 6.7 botellas. ¿Sí? Por eso es que usted debe darle el tipo de dato adecuado a la variable que usted quiera representar. Por ejemplo, el precio. Perdón, vamos a declarar primero el tipo de dato, float, precio, unidad. ¿Sí? Usted sabe que los precios, ¿sí? Normalmente son con decimales. 7.99, 8.95, 10.4, obviamente $10 con 40 centavos, ¿no? Entonces, esos valores normalmente son en decimales, ¿sí? Pocos son los valores que sean 10, $20, $30, $50, ¿sí? O sea, pocos son esos valores, ¿sí? Entonces, usted tiene que representarlos todos, ¿sí? Y eso hay que representarlo con un float o con un double, ¿sí? Eh, Ahora, con esto no significa que si usted lo declara double, no significa que no puede usar el número 50, o sea, 50 cerrado. Sí lo puede usar, lo que pasa es que va a ser 50.00 o 20.00. Eso significa el 20 cerrado, completo. ¿Ya? Por ejemplo, char. Vamos a char letra. ¿Sí ve? Con eso yo estoy declarando una variable llamada letra de tipo char. ¿Ok? Boolean. Boolean, perdón, no es Boolean, es bool solamente. Bool, y vamos a colocar el nombre de variable es donante. ¿Ya? Con eso yo estoy declarando una variable llamada esDonante que me va a guardar un true o un false. Es decir, que si esa variable esDonante me está guardando un true, significa que la persona es donante. ¿Sí? Y si me guarda un false, significa que la persona no es donante. ¿Ok? Por ejemplo, otro bool. Tiene crédito. Con eso estamos diciendo
o mejor dicho, con eso estamos creando una variable que va a guardar un true o un false. Un true para determinar que la persona tiene un crédito y un false para determinar que la persona no tiene crédito. ¿Ok? Y por último tenemos los string. ¿Sí? String, vamos a poner nombre de cliente. ¿Ok? Usted sabe que el nombre de un cliente es string, porque una persona no solo se llama A, B, C. O sea, usted no lo puede poner como char, ¿sí? Porque estaría guardando solo una letra. ¿Ok? Normalmente los nombres son de varios caracteres y por eso tienen que ser guardados en strings, en palabras. Miguel, José, Wilfredo, Javier, Enrique, ¿sí? Cualquier nombre es un string. Lo mismo los apellidos, ¿ok? En un siguiente video vamos a empezar a dar valores a estas variables, ¿sí? Que tienen estos tipos de datos. Continuamos en un siguiente video.